Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos al presente canal, Shinhan Forage. Vamos a hacer en el día de hoy un pequeño material, una pequeña reflexión personal, ¿no? Y evidentemente va a ser de carácter público. Ya tengo el material para el día de hoy respecto a lo que es el área de la membresía, sector pago y demás, los cuales les sugiero que tendrán la capacidad, accedan a dicho lugar, que no se van a arrepentir. Volviendo al eje temático, vamos a hablar un poquito de lo que sería la ya vieja frase de ser o no el elegido. Básicamente el elegido por parte del mundo espiritual, ¿no? Es como ser alguien exclusivo dentro de lo que es el común de la gente. Y mi perspectiva es que justamente mucho se habla de cuestiones de dones, de capacidades innatas y evidentemente de llamados espirituales. Sin embargo, dentro de lo que es esta vasta tradición aparece un concepto, como bien manifesté, profundo y reservado, que es el material justamente del día de hoy, ¿sí? El ser elegido por parte de ellos. Y desde mi perspectiva no se trata simplemente de alguien que practica rituales o estudia grimorios o sigue de forma disciplinada una senda esotérica u ocultista, sino de aquel individuo que por naturaleza, disposición interna o incluso, pongámosle, predestinación, posee ciertamente un vínculo especial con las fuerzas invisibles que pueblan obviamente el cosmos, el universo o nuestro entorno. Los elegidos no siempre son conscientes de su condición desde temprana edad. En muchos casos, este rasgo justamente se revela a través de experiencias marcadas. Yo recuerdo que cuando era chico, no sé si lo conté en algún video, creo que habrá sido 8 o 9 años, o por ahí incluso menos. Recuerdo que por la mañana desperté y había en el marco de la puerta una calavera, o un esqueleto si se quiere, parado, ¿no? La habitación estaba oscura, pero había luz luego del marco de la puerta porque ingresaba luz al living comedor a través de la ventana. Entonces ese marco era un antes y un después, ¿sí? Que marcaba casi un límite entre lo que es la luz y la oscuridad. Yo recuerdo que estaba acostado, me acababa de despertar y miro hacia el marco de la puerta y observo este esqueleto, ¿sí? Les voy a decir calavera para generalizarlo. Y estaba parada, pero estaba levemente apoyada al marco de la puerta, ¿sí? Como de quien mira hacia afuera sería en el marco izquierdo. Si la calavera me mirase a mí, estaría apoyada en su lado derecho. La observé durante algunos segundos, un minuto quizás, 2 como mucho. No me dio miedo, no me sentí mal. Me tapé y me dormí. Luego, con el tiempo, pasé con mi madre de la mano por una ciudad aquí cercana y pasamos por lo que es una santería. Acá en Argentina se conoce santería como un local de venta de productos religiosos, ¿sí? Ya saben, velas, inciensos, libros, imágenes y demás. Y acá en Argentina se conoce el famoso San la Muerte. En otros lugares conocen a otro tipo de deidad llamada la Santísima Muerte, especialmente en México y Centroamérica. Sea como fuere, tenía características similares. Y le dije a mi madre, digo, eso es lo que yo soñé o vi. Y quedó. Y a partir de allí justamente me comencé a interesar en todo este mundo tan extenso, ¿no? Y los elegidos, como bien manifesté, no son conscientes de su condición desde temprana edad. Sí, yo no sabía que no era consciente de mi condición, pero sí me despertó esa curiosidad a temprana edad. En muchos casos este rasgo, como bien manifesté, se revela en experiencias como son los sueños proféticos, contactos espontáneos con espíritus, sensibilidad hacia planos sutiles o superiores, o un magnetismo ciertamente peculiar
que despierta atracción y rechazo a partes iguales de la persona o en las personas también incluso. Y estas señales, más que dones adquiridos, desde mi punto de vista son una especie de huellas de un alma que ha sido justamente marcada por una tarea particular dentro de los caminos ocultistas. Como vamos a hablar un poquito de lo que es la alta magia como tal, porque el canal está abocado y enmarcado en lo que es la alta magia, haremos un paralelo, un vínculo con los Elohim y los Shedim, entre otros. Y en este marco justamente cobra un papel fundamental, ¿sí? el tema de hablar con estos espíritus. Porque no todos los seres humanos son tratados de la misma manera por estas entidades. Algunos son meros espectadores, otros instrumentos temporales, básicamente usados, pero los elegidos ciertamente son vistos como vasos especiales capaces de albergar, quizás también canalizar y sostener energías que a otros evidentemente los quebrarían, ¿sí? Para comprender qué distingue al elegido, desde mi punto de vista, disculpen la repetición, es necesario, digamos que, desglosar una serie de características que no se adquieren por simple entrenamiento, sino que surgen de una combinación entre predisposición espiritual, fortaleza interna y un tipo particular de resonancia energética, ¿sí? Podríamos tocar justamente en estas cuestiones como por ejemplo la sensibilidad espiritual innata, ¿sí? Una persona que está entre comillas elegida percibe lo invisible de manera mucho más natural y no necesita forzar estados alterados de conciencia para sentir presencia, captar cambios energéticos o intuir movimientos en planos sutiles, que es lo que actualmente a mí me pasa. En mis primeros años en alta magia y en la línea de cultos muerteros, no sentía prácticamente los espíritus directamente, muchas veces no los sentía. Y casi 30 años después, llega un espíritu a mi lado y yo lo siento. Ya sé quién es, qué energía tiene, etcétera. Si está en buenos términos o si está hostil. Y eso te lo lleva mucho tiempo de interactuar justamente con ellos, con las energías. Y desde niño, justamente el tema de la sensibilidad espiritual innata, desde niño puede experimentarse sensaciones extrañas que, o sea, básicamente en lugares cargados, presentir sucesos o incluso distinguir la diferencia entre un espacio vacío y otro muerto en energía. También está lo que es la atracción y la repulsión simultánea, ¿sí? Que es una señal clara del elegido que despierta reacciones extremas justamente en otros. Algunos sienten magnetismo, fascinación y confianza instantánea por la persona o por el elegido, y otros rechazo visceral, incomodidad y hasta hostilidad, ¿sí? Sin causa aparente. Y esta polarización no es más que el reflejo de lo que sería el campo energético peculiar que posee, distinto al promedio humano claramente. Podríamos tener la capacidad de sostener fuerzas. Los espíritus, ya sean Elohim, Shedim o otra línea de culto, incluso cultos morteros, no puede trabajar de manera plena con cualquiera, ¿sí? Especialmente los primeros mencionados. Muchos humanos justamente se quiebran cuando son expuestos a corrientes fuertes de energía espiritual. Dentro de lo que es la línea de culto mortero puede ser alguna ocupación, que en realidad termina siendo una posesión, ¿sí? No una posesión en un 100%, ¿sí? Siempre es en un porcentaje, no hay una posesión o una ocupación en un 100%, eso no ocurre. Y que me lo quiera discutir, que me lo discuta, porque yo justamente tengo casi 3 décadas de esto y sé de lo que estoy hablando por una cuestión de experiencia, no por haber leído, por crearme una idea. Y el elegido, en cambio, tiene la capacidad de algún modo de soportar y canalizar, básicamente sin desintegrarse. Y esta resistencia es señal de que el alma forjada justamente a través de procesos internos profundos muchas veces en existencias previas ayuda justamente a que esto, evidentemente a nivel energético, pueda ser posible. Luego tenemos lo que es quizás el fuego interno, ¿sí?
En la tradición ocultista se habla de una especie de chispa, un fuego que no todos los hombres poseen en igual intensidad. Sí poseen todos, pero no en igual intensidad. Y el elegido, ¿sí?, podríamos decir que porta esta llama de un modo visible para los espíritus. Es como una marca luminosa en su esencia que señala su potencial como mediador o colaborador en obras de gran envergadura. Luego tenemos lo que es, por ejemplo, la disposición al sacrificio, ¿sí? Básicamente ser elegido no significa tener una vida fácil. Todo lo contrario, las pruebas suelen ser más duras, las caídas más profundas y las exigencias espirituales mucho más severas. El elegido, consciente o no, demuestra en su vida una disposición a entregarse, a arriesgar más que otros y a dejarse moldear por la fuerza de lo invisible. Siento lo que es un poco para hablar un poco más de la interactuación con los Elohim y Shedim y demás. A ver, los Elohim en la tradición esotérica son vistos como potencias creadoras. Reitero, son vistos. No implica que lo sean. Son vistos como potencias creadoras vinculadas a los arquetipos divinos y a la organización del cosmos. Lo mismo pueden decir algunos espíritus dentro de lo que son las líneas de los cultos morteros. Sin ir más lejos, el culto a los orillas y demás, se dice que hay un espíritu, una deidad, puede ser Olorum, Zambi, etc. Zambi ya más por línea de lo que es Umbanda y otras tradiciones similares. Se dice que son una especie de Dios creador de todo. Y por debajo de él hay otros espíritus, como puede ser, por ejemplo, no sé, Oyalá, etc. O Batalá, conocido en Centroamérica con ese nombre, que serían también supuestamente creadores del universo y de las energías que en ella evidentemente circundan, ¿sí? Y justamente no suele manifestarse a cualquiera, porque su vibración es extremadamente elevada y difícil de soportar para el común de los humanos. Por eso se dice que un verdadero, entre comillas, por línea de culto mortero, un orilla, no podría ocupar, yo digo un orilla ya totalmente elevado, ¿sí? Después están los según de orilla, que son los muertos que han pertenecido a esa línea de culto, que luego pasan a ser justamente cultuados como un egún. Y un egún no es un espíritu maligno, distinto es un kiumba. Pero un egún es un privilegio ser un egún, ¿por qué? Porque ya estás dentro de lo que es la línea de los orillas, sos el mediador entre los orillas superiores y las personas, y sos cultuado como orilla, con la plena capacidad y oportunidad de algún día dejar de tener esa circunstancia en la cual está, para ser justamente uno de los orillas superiores, o al menos estar dentro de lo que es esa franja, ¿sí?, de espíritus. Volviendo al eje temático, el elegido justamente puede resonar justamente con estos espíritus, ¿sí? Elohim, Shedim y demás. Y esto no significa que esté al nivel de los Elohim, pero sí que su campo energético tiene una estructura que permite contacto, comunicación y gran mayoría de las veces cooperación. En este caso, hablando de los Elohim, reconocen en el elegido un instrumento viable para manifestar orden, creación y propósito en el plano material. Básicamente, y de este modo, los elegidos podríamos decir que trabajan con estas entidades, suelen recibir inspiración, claridad en los procesos creativos y un fuerte sentido de dirección en sus vidas. No obstante, también cargan con una presión de sostener ideales elevados que muchas veces los separan de la multitud y le generan incomprensión, ¿sí? No son comprendidos y evidentemente terminan casi quedando solos. Ahora, si los Elohim representan orden y creación, los Shedim, entre comillas, encarnan supuestamente el aspecto más oscuro, caótico y destructor del universo espiritual. Y no deben confundirse justamente con meras entidades malignas, porque en el ocultismo auténtico se entiende que cumplen funciones necesarias: disolver lo que ya no sirve, probar al iniciado, enfrentar al hombre con su propia sombra. De ahí se sugiere el trabajo de sombras, ya voy a hablar de ello. Que en realidad el trabajo de sombras está muy ligado a lo que es al video que está en el canal sobre la noche más oscura del alma.
está muy ligado a eso, ¿sí? Y los Jedi rara vez se muestran de manera benigna a un humano común, pero con los elegidos ocurre algo distinto. Ellos los reconocen como contrincantes dignos o colaboradores útiles, ¿sí? Y un elegido justamente puede dialogar, negociar o incluso cooperar con los Jedi sin caer de inmediato en la locura y en la ruina, según algunos colegas. Y en este caso, sí, mi opinión propia también, personal. Esto se debe a que la estructura interna del elegido le permite tocar las fuerzas oscuras o antagónicas en este caso sin ser devorado por ellas. Y eso no implica que sean malas, son necesarias, son útiles. Entonces hay que estar preparado para trabajar con, en este caso, los Jedi. Y en este equilibrio reside uno de los grandes poderes justamente del elegido, ser puente entre lo luminoso y lo sombrío, integrando justamente lo que otros pueden experimentar de manera básicamente parcial. Más allá de los Elohim y Jedi, como bien manifesté, existen innumerables espíritus de diversas jerarquías: ángeles, daimons, genios, deidades menores, elementales, muertos. Y todos ellos, absolutamente todos, perciben la diferencia entre un humano común y un elegido. Y el elegido se convierte en un faro. Básicamente es un punto de atención en el plano espiritual. Muchos espíritus se sienten atraídos hacia su energía buscando establecer pactos, alianzas o simplemente probar su fortaleza. Te prueban. Te van a probar. Y si de un modo u otro no tienes la capacidad para pasar esas pruebas, se alejan. Y este magnetismo espiritual lo hace tanto más poderoso como también en cierto modo más vulnerable, porque siempre se encuentra rodeado de fuerzas invisibles que lo ponen a prueba constantemente, y es agotador con el tiempo. Por el contrario, quienes no son elegidos pasan desapercibidos y para los espíritus son un poco más que piezas del tablero, entre comillas, humano, de la granja humana, carentes de brillo interno, útiles solo en cuanto forman parte de lo que es la masa general. Y estos no poseen la capacidad de sostener energías y si intentan forzarla mediante rituales suelen quebrarse muchas veces, enfermarse o incluso perderse en ilusiones. Y así como hay quienes son reconocidos como elegidos, también es importante señalar quienes no lo son. Desde el punto de vista del ocultismo y personal mío, Daniel, hay características claras que marcan en cierto modo la diferencia, ¿sí? A ver, estas personas que no son especiales, ¿sí?, o elegidas, desde mi punto de vista tienen algunas características. Por ejemplo, se las considera una especie de alma apagada o sin brillo, ¿sí?, porque el individuo o los individuos que viven en pura materialidad, sin interés ni apertura hacia lo invisible, caen justamente en esta categoría. Después están los que tienen voluntad débil, ¿sí?, quienes se quiebran fácilmente ante la adversidad. Y acá entran muchos, los que creen que prender una vela y decir pedir algo, ya lo van a tener. Y cuando esto no ocurre, o no ocurre en el tiempo que quieren, se frustran y se van. Son incapaces de sostener procesos internos profundos. Después están aquellos del tema del egoísmo absoluto, ¿sí?, que son los que buscan justamente poder personal sin disposición a servir a un propósito más amplio. Después está la mediocridad espiritual. Personas que se conforman con experiencias más o menos superficiales, ¿sí?, incapaces de ir más allá de lo que es el espectáculo o la superstición. Estos no son percibidos como especiales por los espíritus, ¿sí? Hay muchas más características, pero haría el video o el audio video muy extenso y no es la idea. Y estas personas son, en el mejor de los casos, materia prima para manipulaciones de fuerzas mayores, pero nunca colaboradores dignos ni opositores respetables. Algunos beneficios quizás de ser elegido. Y el ser elegido tiene justamente, como todo en el ocultismo, dos caras. Por un lado, los beneficios, como bien manifesté, que es el acceso, por ejemplo, a revelaciones y experiencias vedadas al común de los mortales, protección y guía de espíritus de gran jerarquía, capacidad de influir en planos visibles e invisibles con mayor eficacia y capacidad o mayor tasa de aciertos, prácticamente casi en un 100%. Pero también existen los desafíos. Para el que es elegido, también sufre por
por lo general lo que es el aislamiento social, que es lo que a mí me pasa, incomprensión, que es lo que a mí me pasa, rechazo, que es lo que a mí me pasa, y seguramente a muchos de ustedes también les pasa. Mayor riesgo también de ser atacado o probado por entidades del entorno o incluso por personas. Y muchos de ellos que sienten justamente envidia, ¿sí? O bronca, u odio, o lo que fuera. También uno de los desafíos para las personas elegidas es, por ejemplo, las cargas espirituales que implican sacrificios personales y renuncias profundas, ¿sí? Para el protocolo a nivel general, para un fin determinado. Y el elegido no escoge serlo, simplemente lo es, y debe cargar con la responsabilidad que ello implica. Colorario, o conclusión, o resumen, síntesis. Para mí, en la tradición ocultista, el elegido es aquel individuo marcado por una, pongámosle, cualidad especial que justamente lo distingue ante los ojos de los espíritus. Los Elohim lo reconocen como un instrumento de creación. Los Shedim lo prueban o lo convierten en aliado. Y las demás entidades lo perciben como un faro o punto focal de poder. Y esta condición no depende del deseo humano ni del entrenamiento superficial, sino una cuestión de resonancia profunda que pertenece al alma misma. Mientras unos justamente son invisibles para los espíritus, los elegidos se convierten en interlocutores, quizás mediadores y muchas veces guerreros en una especie de terreno donde lo humano y lo espiritual se entrelazan, ¿sí? Y el camino del elegido no es sencillo ni tampoco es complaciente. Pero en esta tensión entre luz y oscuridad o sombras, entre Elohim y Shedim, entre lo visible e invisible, radica el verdadero poder que lo distingue del resto de los hombres, o sea, ser es justamente el elegido. Entonces, y esto también va no solo de la mano con lo que es el video de la noche más oscura del alma que está en el canal, sino también va linkeado a lo que es el video de si mago se nace o se hace, que también está en el canal. Yo les sugiero de corazón, si ustedes saben que yo no tengo problemas con nadie, a mí no me interesa de qué país sean, yo tengo la mejor onda con todos y cada uno de ustedes. Chicos o chicas, escuchen el video 1, 2, 3 veces, cierren los ojos, pónganse auriculares, aíslense del mundo un instante y escuchen todo el material 1, 2 y 3 veces. Les va a servir un montón todo esto. Y además otra cosa, quizás si no sos elegido, no importa, porque puedes ser un excelente mago, puedes ser un muy buen mago, y esto aplica evidentemente a brujos y hechiceros, ¿sí? No vas a ser de ese grupito de, entre comillas, los elegidos, pero te vas a sentar en la misma mesa que ellos seguramente. ¿Por qué? Porque sos eximio en lo que haces, pero no tenés ese dejo especial que tienen los elegidos. Pero no importa, podés ser extremadamente bueno en lo que haces, ¿ok? Y para el resto, bueno, si en cierto modo careces de interés para el canal, porque el canal está abocado a las personas que tienen un interés justamente por el mundo espiritual. Aquellos que no lo tienen merecen todo nuestro debido respeto como corresponde, son personas como nosotros, pero tienen otro tipo de naturaleza que no atañe en este caso ni al presente material ni al presente canal, ¿sí? Así que, como dicen siempre, cada uno a su quehacer, ¿sí? Cada uno a lo suyo. Personas que les gusta y les encanta el mundo material y otros no tanto. A mí me gusta muchísimo el mundo espiritual, me encanta estar aislado, me gusta la soledad, me gusta estar tranquilo, y esto me propicia, la soledad me propicia a ir entendiendo cada vez más el mundo espiritual, y es lo que anhelo y es lo que quiero, y así seguramente me voy a morir amando el mundo espiritual.
y no tanto el mundo terrenal. El mundo terrenal es necesario, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que subsistir en esta etapa de nuestra existencia, ¿sí? Donde hay que trabajar, hay que levantarse temprano, hay que ir, venir, básicamente meterte en lo que es el sistema. Pero tenemos un momento, ¿sí?, en el día en el que podemos aislarnos, disculpen, de ese sistema, ¿sí? Podemos estar aislados en nuestra casa 1, 2, 3, 4 horas, incluso a veces cuando tenemos vacaciones. Yo muchas veces cuando hacía mis retiros espirituales, en lo que eran las líneas de cultos morteros, podía estar 3, 4, 5 días aislado en una habitación, sin celular, sin televisión, sin radio, sin lectura y en lo posible sin diálogo. ¿Por qué? Porque en la línea de culto mortero, cuando uno entra en un retiro espiritual, que también voy a hablar de ello, uno sale totalmente renovado. Y sinceramente, y para quien cree y confía en mí, ustedes luego de un retiro espiritual van a salir siendo prácticamente casi otra persona, con la mente totalmente despejada. Y es un beneficio inmenso para la mente de la persona. Y evidentemente en la fase espiritual también. Ya voy a hablar de ello, ¿sí? Es más, lo voy a ir agendando ahora para no olvidarme. Ahí está. Así que bueno, gente, espero no haberlos aburrido. Espero que estén bien, que se encuentren bien. Hoy es un día, como dicen ahora los más jóvenes, un día de chill, tranquilo, en paz, ¿sí? Y es lo que a mí me encantaría que todo y cada uno de ustedes tengan, ¿sí? Como siempre les digo, reflexionen mucho, piensen mucho, ¿sí? Sean distintos pensando. No dejen sus prácticas, no dejen de estudiar, preferencialmente a través de los espíritus, no de libros. Los libros te ayudan para tener algunas preguntas quizás que te surjan, pero siempre evacuarlas con los espíritus, ¿sí? O con alguna persona muy excepcionalmente, porque de 100 personas que están en esto, te sirven menos de 5. Esto es, no te digo que es un facto, porque no soy científico ni nada, pero es mi facto, ¿sí? En base a mi experiencia, de 100 personas, menos de 5 te sirven para poder dialogar o evacuar quizás alguna duda de estas cuestiones. Se los quiere mucho, gracias a todos por estar allí en el canal, de hacer el canal lo que es. Recuerden que tienen el área de la membresía, hoy estaré subiendo material interesante a ese área, cuestiones de maldiciones y de trabajos y demás. No trabajo como tal, porque no enseño el paso a paso, ustedes ya saben cómo se en el canal, es escuela. ¿Está? Hay algunos que otros videos más o menos casi con el paso a paso. Creo que en el canal con más de 700 videos debe haber, no sé, 3 o 5 como mucho, que son más o menos así, casi paso a paso. El resto es todo para ir aprendiendo a través del uso de la razón. Así que bueno, nada, les dejo ahí el material. Tienen el área de la membresía, tienen más de 700 videos, ya sean públicos son como 600, y tienen unos 100 más o menos, o poquito menos en el área de la membresía. Y bueno, quien quiera hacer alguna colaboración, ¿sí?, en lo que es PayPal, tiene la descripción en el enlace del video, ahí quien quiera hacer una colaboración. Y bueno, chicos, chicas, que tengan ustedes una bonita semana. Ya estamos llegando de a poco al fin de semana y estaremos en contacto, seguramente a través de la caja de comentarios. Se me cuidan un montón y hasta la próxima. Un abrazo grande y gracias por todo, como siempre.